Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos ayudas a conocer, a sentir y a experimentar tu cuidado y tu amor. Gracias, Padre. Señor, ahora en este momento te rogamos que nos alimentes a través de esta comida de gracia, tu palabra, que es poderosa, Señor, para penetrar en nuestra alma y llevarnos delante de tu presencia, como tú quieres que lo hagamos. Señor, reconocemos las tantas maneras y obstáculos que se interponen entre nosotros y tu palabra y tu persona, y te pedimos perdón. Y te pedimos que nos libres del maligno, Señor, y que tu palabra hoy pueda ser útil, pueda caer como lluvia buena en nuestras almas, refrescarnos y producir todo fruto para la cual tú la has preparado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, comenzamos hoy la última parte de esta serie, la armería del Evangelio. Noten que decimos la última parte, pero no el último mensaje, ¿verdad? La última parte, pero no el último mensaje de esta serie, la armería del Evangelio. Titulamos esta última parte con este último bosquejo que está allí en sus boletines, delicias de nueva creación en la lucha o para la lucha. A modo de introducción, hermanos, podemos preguntarnos, ¿hemos descubierto la pasión o la delicia de servir a Dios en su gracia a través de Cristo? Una de las cosas que el enemigo ha tratado de hacer y continúa tratando de hacer con su pueblo es el vendernos la idea de una vida cristiana y servicio a Cristo donde no hay gozo, no hay alegría, no hay deleite, no hay placer, lo cual no es verdad. Por eso preguntamos a modo de introducción si hemos descubierto que en nuestro servicio a Dios, a través de la gracia en Cristo Jesús, encontramos el deleite y la pasión para la cual Dios nos creó. Hemos desarrollado y estamos desarrollando un gusto por la dulce comunión de amor y el servicio a nuestro Salvador. ¿Cómo se nutre y se cultiva esta pasión? La idea principal que tenemos en esta última parte, la cual conecta diferentes ideas y pensamientos con las cuales ya hemos trabajado, es la siguiente. A través de nutrirnos o alimentarnos en Cristo por sus comidas de gracia, los medios de gracia, los creyentes se visten de la armadura de Dios. A través de nutrirnos en Cristo por sus comidas de gracia, sus medios de gracia, los creyentes nos vestimos la armadura de Dios y por lo tanto así permanecemos en Cristo para el dulce deleite de una comunión profunda con Él y muchos frutos en su servicio. Una de las cosas que vemos en este pasaje, en esta última porción de Efesios capítulo 6, es cómo Pablo va de hablar de la armadura de Dios a conectarnos con los medios de gracia. Uno de los componentes de la armadura es uno de los medios de gracia, como hemos visto, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y Pablo nos habla de armadura, de medios de gracia y después manifiesta
la intensidad de su deseo y pasión por servir a los santos a través del Evangelio. Estas tres cosas están conectadas: la armadura de Dios, los medios de gracia a través de los cuales nos vestimos la armadura de Dios, y la obra de Dios en nuestras vidas, renovándonos en amor a través de comunión en Cristo, para entonces llevarnos a una pasión y a un deleite de servirnos unos a otros en diversos ministerios del Espíritu, en diversos dones, para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvamos en esta mañana a retomar la idea de los medios de gracias y a comenzar a ver de qué manera está conectada con la armadura de Dios. Hemos dicho que la armadura de Dios la vestimos comiendo de Cristo, poniéndonos la persona, la obra de Cristo, o como dice Pablo en otras cartas, vistiéndonos de Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor en su gran sabiduría y en su gran belleza, que nos ha dado en gran metáforas, diferentes expresiones, en gran poesía también, como tenemos en la palabra de Dios, diferentes formas de decirnos lo mismo, de decirnos que nuestra vida se halla en la persona y en la obra de Cristo a nuestro favor, de enseñarnos que cuando nosotros lo buscamos a Él a través de los medios de gracia, Él nos lleva o nos viste con una armadura. Esa armadura, la palabra de Dios también lo dice de otras maneras. En un momento nos dice armadura, en otro pasaje nos puede decir y hablar de un refugio, en otro momento nos puede hablar de la roca que es más alta que yo. En otro momento nos habla de un descanso, de buenos pastos. Todas diferentes imágenes e ilustraciones para hablarnos de nuestra provisión en la persona y en la obra de Cristo. Para así, al comer de Él, nosotros vivir en la plena comunión y propósito y función para lo cual Dios nos ha salvado. Que, como hemos dicho, tiene un aspecto vertical, del cual hemos hablado como la práctica de nuestra fe. Hemos dicho que la práctica de nuestra fe para la práctica del amor, el aspecto horizontal. Hay un aspecto que tiene que ver con mi búsqueda, mi comunión con Dios en Cristo Jesús. Que soy llamado allí refugiarme, a buscarla, a perseguirla, a permanecer en Él. Y que de esa práctica de la fe entonces Dios obra en mi vida transformación y frutos que buscan como objetivo la comunión del pueblo, el servicio mutuo, la edificación del pueblo en amor, o lo que hemos llamado la práctica del amor. Hemos unido estas dos prácticas, las hemos separado para discutirlas, para poder presentarlas, pero en la vida cristiana se dan de una manera unidas, ¿verdad? Y hemos dicho que esta práctica de nuestra fe para la práctica del amor implica nutrirnos de la persona y de la obra redentora de Cristo por nosotros. A saber, la meditación regular en el amor salvador de Dios y las promesas en Él a través de Cristo. Esto es el casco, el yelmo de nuestra salvación. Y hemos hablado ya que esta práctica de fe se habilita por medio de comidas de gracia. Y hemos visto estas comidas representadas aquí en Efesios 6, aquí en los versículos 17 y 18. ¿Cuáles son las comidas de gracia a través de las cuales Dios habilita, nutre la práctica de nuestra fe? En el versículo 17 dice su palabra: y tomad el yelmo de la salvación. Y ahora de la armadura de Dios Pablo va a mencionar medios de gracias y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos dicho que a través de esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Dios deposita semillas de fe en nuestros corazones. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír su palabra. También es asemejada a su palabra allí por el profeta, ¿verdad? Aquella lluvia que sale y germina aquel campo para que entonces pueda dar frutos. La palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, busca como objetivo poner semillas de fe en nuestros corazones, porque el justo vivirá por la fe. Hermanos, si nosotros no estamos comiendo regularmente de esta palabra de Dios, no vamos a estar viviendo por la fe. Podemos lucir afuera como creyentes y somos quizás creyentes y cristianos, pero nuestro diario vivir y caminar no es una vida de fe o lo que diríamos una vida en el Espíritu. Hemos concluido que la vida en el Espíritu es una vida de fe. La vida de fe es una vida centrada en Cristo Jesús. Pues el Señor, a través de su palabra, pone semillas de fe para impulsarnos, para ayudarnos a seguir caminando en esta lucha, en esta batalla, para ayudarnos a estar fiel, a perseverar, a resistir en contra del embate del enemigo. Necesitamos fe. Si no tenemos fe, caemos, abandonamos la lucha, corremos. El Señor constantemente, a través de su palabra, está nutriendo, habilitando la práctica de nuestra fe, trayéndonos constantemente, verticalmente, delante de la presencia de Dios para comunión con Él. Este pasaje también hemos visto que dice, y orando, versículo 18, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y nos habla de la oración, de la cual pronto vamos a hablar un poquito más los miércoles. Pero hay una manera de orar que constantemente riega la palabra que Dios ha depositado en nuestros corazones. Si nuestra oración solo es una lista de las cosas que yo quiero, necesito, nuestros corazones no están siendo regados por la oración. Pero si a través de la oración estamos orando en el Espíritu, y orando en el Espíritu es orando con fe, orar con fe es orar centrado en la persona, la obra y los propósitos de Cristo en mi vida, entonces oramos probablemente de maneras en que vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a ir a hablar del Padre. Y vamos a darle gracias al Padre. Y vamos a hablar acerca de que somos coherederos con Él en su reino. Venga tu reino. Y vamos a decirle, hágase tu voluntad. Y vamos a meditar en la voluntad de Dios para mi vida, cuál es. Y vamos a confesar nuestros pecados y vamos a encontrar perdón en Él, que es nuestro Padre, al haber sido adoptados hijos de Él. Si estamos orando en el Espíritu, orando como Jesús nos enseñó a orar, esa palabra que hemos recibido a través de un mensaje, a través de escucharla, a través de leerla, está constantemente siendo irrigada, fertilizada en el corazón, para que no se vaya, para que no se pierda esa semilla. ¿Verdad que yo no soy agricultor y siempre he vivido lejos del campo, pero tengo admiración por los agricultores y por los campesinos. Me doy cuenta que es una tarea ardua, una tarea de sacrificio y una tarea muy interesante, una tarea de fe también y de trabajo. Pero aquellos que depositan la semilla, yo no sé, quizás si tienen un ataque de ansiedad se van a levantar, abrir el hueco, a ver si la semilla está ahí. Me habrán robado la semilla. Tienen que creer que donde la pusieron, allí está, aunque ya no la vean. Y tienen que venir entonces a un campo donde no ven la semilla. ¿A qué? A regarla, a fertilizarla, ¿verdad? A través del medio de gracia de la oración. Aquella palabra que quizás escuchamos el domingo o que leímos por la mañana o por la noche en nuestro tiempo de devoción o aquel mensaje que oímos en la radio.
si nosotros no la regamos y fertilizamos, el enemigo la quita de nuestros corazones, la esconde, la oscurece, la saca de vista. Y si la saca de vista, algo más tiene nuestra vista. Algo más tiene nuestro corazón, algo más tiene nuestra mente. Pues este medio de gracia que es la oración nos es dado para en todo tiempo. Interesante, dice orando en todo tiempo. Porque es la voluntad de Dios que en todo tiempo podamos estar permaneciendo en la persona y en la obra de Cristo a mi favor, en mi comunión con Él, en quien yo soy en Cristo Jesús, en aquellas promesas que Dios ha traído para mí en Cristo Jesús. La oración fertiliza, abona, riega esa palabra de Dios. Pero muchas veces, aunque ha habido palabra y ha habido oración, a veces, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos oidores, muchas veces, que no seamos, nos exhorta a ser oidores, ¿qué? Olvidadizos. Qué interesante, ¿verdad? Uno de los males de los cuales sufrimos es que tenemos oído y escuchamos, pero somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Pero qué bueno es que tenemos a un Dios que es como mi mamá, que siempre me estaba, ¿qué? Recordando las cosas. Recordándome buenas cosas. Recordándome en Cristo Jesús mi vida, en el Evangelio. Pues ahí está el Señor. Cuando han habido momentos donde la palabra que está ahí, pero no la hemos regado en oración, a veces hemos estado fuera de comunión de su palabra, el Señor entonces un día nos trae. ¿A qué? Vemos aquí en este versículo 18 otra mención de otro medio de gracia. En el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo estaba en prisión. Él no podía ir a la iglesia allí en Roma donde estaba la casa. Pero Pablo de alguna manera tenía ahí en su corazón, en su conciencia, en su mente la súplica por los santos, los hijos de Dios, la añoranza por la comunión en el pueblo. ¿Y por qué Pablo hace esto? ¿Y por qué vemos a Pablo clamando porque alguien vaya a verlo? ¿Verdad? ¿Y por qué vemos a Pablo diciendo cuánto la visita de Timoteo, verdad, le ha sido de ayuda? O cuánto la visita de algún otro colaborador. Porque de alguna manera nosotros, oidores olvidadizos y débiles, necesitamos esta vida de fe, vivirla en comunión con otros, y no la podemos vivir aisladamente. Y vemos aquí entonces, hermanos, en esta súplica por todos los santos, la idea de que hay una comunión, de que hay una comunidad de fe. Y cuando parece que no vemos la semilla, o no la hemos regado por X razón, pero venimos y nos sentamos, nos agrupamos, nos congregamos con el pueblo de Dios, allí va a suceder algo. Y es que alguien me va a recordar, me va a exhortar, me va a llamar a la comunión de Dios en Cristo Jesús. Y una de las maneras que sucede esto es simplemente de una manera muy significativa a través de los sacramentos. La mesa del Señor. ¿Qué es la mesa? Si hemos hablado en términos de metáfora, ¿verdad? La palabra de Dios como la semilla de fe, la oración como el regar y fertilizar esa semilla. Pues hay momentos, hermanos, donde necesitamos, aunque no veamos, saber que está allí. Y esos sacramentos físicos, tangibles, esas señales físicas de realidades espirituales, ¿de qué estamos hablando? Del bautismo y de la mesa del Señor. Cuando yo trituro ese pan con mis dientes, Dios me dice, allí estoy para ti.
Pero no he orado, pero no he estado en comunión en tu palabra. Y ahí a través del sacramento Dios confirma y sella aquello que es una realidad en mi vida. Y una vez más alimenta mi vida en gracia. Y me dice, yo di mi cuerpo, fue molido por tus pecados. Y allí cuando saboreo el vino y cae en mis labios, en mi paladar y en mi lengua, el Señor me dice, aunque tú no lo puedas ver, mi sangre fue vertida a tu favor para perdón de tus pecados. El agua que cae, que me moja, que cae sobre mi cuerpo, esa agua me recuerda que de la misma manera que el agua limpia, el Espíritu Santo uniéndome a la obra de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Y la memoria de ese bautismo me recuerda a quién le pertenezco y de quién soy. Son medios de gracia. Cosas que hacemos, como hemos dicho, no para ganarnos el favor de Dios, no para de alguna manera establecer algo o probar algo delante de Dios, sino para probar a aquel que ha sido establecido, consagrado y ofrecido por nosotros. Y que comiéndolo de Él de esa manera, nosotros entonces nos vistamos de Cristo. Nos pongamos la armadura del Señor, caminemos en ella. Caminemos en ese refugio, en esa seguridad, en esa fortaleza, las diferentes maneras en que la palabra de Dios habla al respecto. Volvemos, hermanos, entonces a estos medios de gracia momentáneamente y particularmente la palabra. Pero quiero mostrarle cómo la iglesia primitiva, esto es lo que hacía. ¿Cuál era el programa de la iglesia primitiva? Allí si vamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? La iglesia, hermanos, como se pueden hacer cosas en la iglesia. Y como hoy en día se hacen cosas en la iglesia. Pero hermanos, la iglesia está ahí para ser el canal de gracia. Ese hospital, o utilizando ahora la misma idea de los medios de gracia, ese comedor. La Biblia habla mucho de comida, ¿sabían eso? Y yo estoy muy agradecido por eso. ¿Preparas qué? Mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Jehová, el muy buen pastor, Él me guía por buenos pastos, ¿verdad? Es allí en la iglesia donde Dios provee toda comida, todo plato de gracia para que el pueblo y los hijos de Dios y sus ovejas coman de Cristo, se nutran, se alimenten de Él y al hacerlo así puedan ponerse la armadura de Dios, puedan correr a la roca que es alta, puedan entrar en el tabernáculo, puedan ser escondidos ahí en el pabellón de su mano, puedan entrar en el lugar de refugio. La iglesia primitiva sabía que esto era lo que ella necesitaba. Cuando se reunían para hacer esto. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Una vez más, te necesito. Ayúdame que estoy flaco. Ayúdame que no veo la semilla. No, vamos a la mesa. Porque ahí el Señor nos la recuerda. Está ahí. No te mires ahora por lo que sientes o lo que estás pasando. Allí está la semilla. La cruz está ahí. ¿La crees? Claro que la creo. Pues tranquilo, continúa. Sigue al blanco. La comunión los unos con los otros, para así exhortarnos y hablarnos la palabra de Cristo en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ahí está la agenda de la iglesia. Fuera de él, cuando Dios hace esto, lo hace para alimentarnos y para dispersarnos por el mundo a realizar la gran comisión. Para dispersarnos por el mundo, habiendo comido de Cristo, a realizar la obra de Dios de ser luz y sal de la tierra, amar, a trabajar, ¿verdad? A proveer para nuestra familia, a proveer y ayudar a otros, a ayudar a mi vecino, a mostrar el bien, a hacer el bien, porque soy lleno del bien.
De esta manera Dios nos nutre. Lo hace en el pueblo y después nos dispersa a hacerlo en el mundo. Y es lo que Pablo quería hacer. Hermanos, veamos aquí en Hebreos esta palabra de Dios. Nos enfocamos en la palabra de Dios como un componente de la armadura de Dios. Allí en Hebreos capítulo 4 escuchamos lo siguiente acerca del escritor de Hebreos y de este medio de gracia. De este medio de gracia. ¿Qué tiene que ver la armadura de Dios con los medios de gracia? ¿Verdad? Están las dos unidas aquí en este pasaje. Y aquí en Hebreos 4, comenzando en el versículo 9, se nos dice lo siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pronto vamos a entrar en el estudio de Hebreo. Es la nueva serie de predicaciones que vamos a tener. Pero hermanos, lo que vamos a ver aquí es que a través de la palabra de Dios o la palabra de Cristo, Dios le quiere recordar al pueblo una y otra vez. Hay un reposo, hay un descanso para el pueblo de Dios. Otra metáfora, otra manera de hablar acerca de nuestra salvación, acerca de nuestro refugio, acerca de nuestro equiparamiento, seguridad y confianza en la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Dice el escritor de Hebreos, hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Y alguien puede decir, pero ¿cómo vamos a reposar de nuestras obras? Si hay mucho que hacer, mucho que trabajar, muchas obras que hacer. Ahí es donde está la aparente paradoja. Que Dios quiere que obremos desde nuestro descanso en Cristo. Que para poder obrar necesitamos descansar. Que para poder obrar en Cristo y estar ocupados en Él, necesitamos encontrar descanso en Él. Una vez más aquí, esto que hemos hablado acerca de la práctica de la fe, para la práctica del amor. Para poder amar, para poder estar ocupado haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo, tenemos que encontrar nuestro descanso en Cristo Jesús y descansar de nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo de aquí, de esta comunidad de fe de los hebreos, estaban en una gran disyuntiva y en un momento de prueba de su fe. Porque bajo persecución, bajo la prueba, y sabemos que esta prueba se presenta a todo pueblo de Dios, de diferentes maneras, en diferentes momentos, nuestra fe es probada. ¿Es probada para qué? Con este objetivo, para saber si vamos a seguir caminando confiados en Cristo Jesús o nos vamos a voltear de nuestra confianza en Él. Y este pueblo, esta comunidad de fe estaba bajo el peligro de abandonar su confianza en Cristo y de retirarse una vez más bajo la sombrilla de Moisés y bajo el judaísmo para evitar persecución y para encontrar allí un lugar seguro. Y estoy seguro que en sus mentes de descanso de la persecución que estaba y el fuego sobre sus vidas en aquel imperio romano. Y es interesante que este escritor les dice, hay un descanso para el pueblo y no es bajo Moisés. Y no es bajo el antiguo pacto, sino se encuentra en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús el descanso consiste en que finalmente puedes descansar de tus propias obras y encontrar tu justificación delante de Dios, no en lo que tú haces, sino en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Hay un descanso para el pueblo de Dios. Toda la obra de Dios en nuestras vidas viene dirigida a hablarnos de un lugar de descanso.
Por eso es que el Señor nos llama a tomar su yugo y aprender de Él. Y este tomar su yugo y aprender de Él, el Señor dice que es para que encontremos ¿qué? Reposo y descanso a nuestras almas. ¿Quién es el que encuentra este descanso? Hemos hablado una y otra vez, hermanos. Hemos repetido que la esencia del pecado es el hombre que quiere justificarse a sí mismo. Es el hombre que quiere ponerse él en el bien, en la justicia, en sus propios términos, a través de sus obras. Es el hombre que no reconoce que está mal, que ha pecado, que en sí mismo no puede pararse delante de Dios, que lo que merece es la condenación, la muerte y la vergüenza de su pecado y del infierno. Sin embargo, se empeña en decir, pero yo puedo arreglar esto de esta manera. Lo vemos ahí de una manera muy clara en Génesis, donde cuando Adán y Eva pecaron, el hombre cae esclavo del pecado, no corre a Dios, no va a él a decir, he caído en un gran problema. Mírame, estoy aquí enfermo, caído, muerto en mi pecado, ayúdame. Al contrario, lo que hace Adán y Eva es, no sabemos cómo fue allí aquella consulta entre ellos dos, pero de alguna manera decidieron, nosotros podemos arreglar nuestro problema. ¿Cómo arreglaron su problema? Se cosieron aquellas delantales de hojas y se vistieron, se calzaron, se cubrieron, se justificaron a ellos mismos. Y el problema del hombre es precisamente la incredulidad de no creer la palabra de Dios, y el hombre caído, el no reconocer su necesidad de justicia, porque en él mismo no la tiene, porque en él mismo lo que tiene es desobediencia bajo la santa ley de Dios, y que nunca llega a cumplir la santa gloria de Dios, a alcanzarla, a ser justificado, a ser santo, a ser justo, porque su pecado siempre lo aleja de Dios. Y ese hombre natural que no entiende las cosas de Dios, oye la palabra de Dios, oye la santidad de Dios. Sin embargo dice, está bien, pero yo puedo arreglarme a mi manera. Y esto viene de diferentes maneras en el plano práctico. Algunas personas dicen, yo he sido una buena persona. Si hay un Dios, y a lo mejor lo hay, el arquitecto del universo, etcétera, un día quizás esté delante de Él, no sé, yo soy una buena persona y Dios me va a recibir. No banquees en esa idea, amigo que estás aquí hoy, porque lo que tratas de hacer así es establecer tu propia justicia delante de un Dios santo y perfecto, que demanda de la criatura aquello que es conforme a su carácter, que es santidad y justicia perfecta. Otras personas dicen, bueno, yo voy a ser muy religioso y yo me doy cuenta que sí, que soy un pecador, que he pecado, y por lo tanto ahora yo a través de la religión me voy a esforzar. Yo merezco castigo, pues me voy a castigar yo mismo. ¿Cuántas personas hay castigándose a sí mismos? ¿Verdad? Esto es parte de la herencia de la Edad Media, donde a través de la oscuridad de la Iglesia Católica Romana, el pueblo aprendió ideas de castigos propios, de hacer lo que se llama penance. No me viene ahora la palabra en español. Eso mismo, ¿verdad? Que el pueblo es el que tenía que mostrarle a Dios de alguna manera que Él se había arrepentido lo suficiente, castigado lo suficiente, mostrado lo suficientemente ahora digno en su cambio delante de un Dios santo para que Dios lo reciba. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo provee a un sustituto. Provee a alguien que entra en nuestro lugar bajo nuestra condenación y muere por todos nuestros pecados y lleva toda la ira de Dios y paga todos los castigos y la condena del infierno que pesaba
que debía pesar y caer con todo peso sobre el pecador, para que ahora, a través de la fe y el arrepentimiento, un cambio, una vuelta de mente en fe a Cristo, el pecador pueda encontrar el descanso de su alma. El pecador puede escuchar de Dios: yo te recibo como justo por la fe en mi Hijo. Todo lo que tú no tienes, todo lo que tú no eres en ti mismo, al tú confesar y darte cuenta y reconocer que es verdad, yo soy ese malvado pecador. Yo soy ese que no me puedo parar con mi propia justicia delante de Dios. Necesito que Dios me justifique. Y hay buenas noticias, porque Dios no solo es el justo, sino el que justifica al pecador que viene a Cristo a través de la fe. ¿Qué encuentra ese pecador allí? Encuentra la armadura de Dios. Hay una armadura de Dios para el que acaba de nacer, para el pequeñito. Encuentra el lugar de refugio. Encuentra la seguridad del hombre, que estoy justificado en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es mi justicia. ¿Qué trae eso a la vida del pecador? Descanso. ¿Descanso de qué? De la condenación, de la culpabilidad, de la vergüenza, de la muerte. Que estábamos cuando estábamos bajo la ley. Ahora no estamos bajo la ley de Moisés, estamos en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, el cual nos ha trasladado de debajo de la ley con su condena, ahora a la gracia de Dios, a la vida de Dios, al Dios que es por nosotros, a nuestro favor en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema del hombre? Encontrar este descanso. Necesitas este descanso. No es un descanso físico, no es un descanso psicológico, es un descanso espiritual que trae ramificaciones y consecuencias físicas, emocionales, psicológicas, etc. Pero es el descanso de aquel que puede decir: mi alma, yo estoy bien con mi Dios. Que en todo momento en su vida, a través del arrepentimiento y la fe, puede venir a encontrar este descanso. La palabra de Dios, hermanos, y los medios de gracia continuamente están llamándonos a descansar en Cristo, o a ponernos la armadura, o a encontrar la roca que es más alta que yo, o a encontrar el lugar de refugio, o a encontrar el tabernáculo, o a encontrar su pabellón, las diferentes maneras y formas, a volar como un águila, a no cansarme, a no desmayar, a renovación, a descanso en Él. Esa es la manera en que Dios, a través de lo que Él ha hecho en Cristo y su persona, nos trae este descanso, y lo hace a través de su palabra. Mira lo que dice el versículo 11 de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Wow. ¿Por qué necesitamos procurar entrar en este reposo? Porque nosotros no somos de los que reposamos fácilmente. La carne no quiere reposar. Por eso es que hay que matarla. Y Cristo la mató. La crucificó en la cruz. Con la carne no hay ningún tipo de acuerdo. Pero mira, vamos a descansar ahora. No, yo quiero justificarme a mí mismo. Yo quiero hacer algo para estar bien delante de Dios. Yo quiero hacer algo para encontrar ahí la manera de pararme delante de Dios. Si yo hago esto, me puedo parar delante de Dios con una conciencia tranquila, aquietada. Hasta que yo no haga tal cosa, no puedo pararme delante de Dios. No puedo venir y poder escuchar una aceptación total, completa en Cristo Jesús. Tengo que hacer algo. No reposa. Y este pueblo, que habían salido del trasfondo de Moisés y estaba bajo la influencia, el bombardeo de los judaizantes, constantemente querían
estaban bajo el peligro y la tentación de retirarse a la ley de Moisés, que hablaba: el hombre que haga estas cosas, las cosas que demanda la ley, vivirá haciéndolas. Vive en ellas, vive haciendo la ley de Moisés. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Levítico 18:5. Pero hay un descanso para el pueblo de Dios. ¿Y sabes cómo Dios va a traer este descanso a nuestras vidas? Versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez usted ha tratado de separar las coyunturas de los tuétanos? ¿O de separar las intenciones y los pensamientos del corazón? ¿O de separar el alma y el espíritu? Lo que está diciendo, creo aquí el escritor, hermanos, es que Dios separa aquello que es inseparable, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. La palabra de Dios corta, y corta con una espada de dos filos. Interesantemente hemos hablado que el Dios que dice: yo soy el Dios que hago la herida y el Dios que la sano. Yo mato y yo doy vida. Y Dios, a través de estas dos palabras de la ley y el evangelio, el Señor nos muestra su santidad. Cuando Dios nos muestra su santidad hablando con la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Para pararte delante de ti, el justo tiene que hacer estas cosas. El hacedor de estas cosas es el que tendrá vida eterna. Cuando Dios habla de esta manera, Dios nos mata. ¿Cómo nos mata? Hemos hecho referencia una y otra vez al profeta Isaías, que cuando vio la santidad de Dios, ¿qué dijo? Woe, undone, I am undone. Se me olvida en español ahora, ¿verdad? Estoy allí quebrantado, deshecho. Se vio en aquel momento el profeta en 1000 pedazos. Cuando la santidad de Dios le fue revelada, el profeta dijo: muerto soy, muerto soy. Al igual que Pedro, cuando vio la santidad del Hijo de Dios y le mostró una vez más que él era un gran pecador, dijo: apártate de mí, porque yo soy un pecador. Oh, bendita revelación. Bajo la santidad y bajo la ley de Dios que mata, el ministerio de condenación, porque necesitas verte condenado antes de que te puedas ver justificado. Necesitas, cada vez que tu carne quiera levantarse a decir: pero yo puedo pararme porque yo he hecho tal cosa, pero yo puedo servir porque yo he logrado esto, pero yo soy justo porque mira lo que he hecho. Necesitas una vez más la ley de Dios para que no seas de aquellos que se justifican delante de Dios por las obras de la ley, sino clames a Dios por misericordia. Dios entonces hace la herida a través de su ley. Nos pone a temblar delante de su presencia a ver nuestros pecados. Pero por el evangelio nos muestra un sustituto que vivió bajo la ley a nuestro favor. Y al vivir bajo la ley a nuestro favor, murió bajo la condenación y la muerte de la ley, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y dice Romanos capítulo 6 que el que ha sido justificado del pecado ha terminado, ha muerto al pecado. Y ahora el Señor venda la herida, enseñándonos que a través de la fe podemos descansar en la obra de su Hijo a nuestro favor, con todo lo que esto implica.
Las consecuencias de poder venir a este descanso, como dice Romanos 6, es que nos vamos a considerar muertos al pecado y nos vamos a presentar a Dios como vivos de entre los muertos. Y cuando nos presentamos como vivos por la justicia de Dios, ahí estamos para decirle: Señor, quiero servirte. Señor, te amo. Señor, dame de tu justicia, porque yo no tengo ninguna. Pon en mi corazón, obra a mi favor, dame sabiduría, dame amor, dame dominio propio, dame templanza, dame perdón, porque todas esas cosas es quien tú eres, y quien tú eres, lo eres para mí y por mí, Señor. Confío en ti, Jesús. Yo no puedo hacerlo, pero tú, Señor, lo has hecho a mi favor. Te necesito. Cree en mí, oh Dios, un espíritu recto delante de ti. Renueva, oh Dios, un corazón delante de tu presencia. De esta manera, buscando al Señor en su santidad, persiguiéndola, no dejándola de la mano por la fe. El Señor obra y hace algo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Nos recuerda el versículo 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote. En otras palabras, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el propósito para el cual el escritor de Hebreos está diciendo esto? Si no es para llevarnos al refugio seguro, para llevarnos a la armadura, para llevarnos al descanso, para que de ahí salga los frutos de nueva creación, lo cual ya somos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de la fe. Dice entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ves tus debilidades, tus enfermedades, tus pecados. No son pecadilos, son pecadotes. No existe tal palabra, ¿verdad? Cualquier pecado es una mancha sobre la gloria perfecta de Dios. Y nosotros en nuestra carne estamos cargados de ellos. Pero ¿sabes qué? Nos quiere decir el escritor de Hebreos, para la práctica de nuestra fe, para vestirnos de la armadura de Dios, nos quiere decir esto: no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Eres débil, hay un sumo sacerdote para ti. Reconoces tu debilidad, reconoces tu pecado. Tu mente ha cambiado en el arrepentimiento y has visto el filo cortante de la ley delante del cual dice: yo soy ese pecador. Eres tú ese débil, ese que no tiene en ti nada, ese que necesita de otro, porque hay un sumo sacerdote que no puede, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué necesitamos? La justicia de Dios. Una justicia impregnable. Una justicia que no puede ser atacada. Una justicia sin huecos. Una justicia perfecta delante de Dios. ¿Quién es esa justicia impregnable y perfecta? Cristo Jesús, nuestra armadura. Y cuando nosotros por la fe y por los medios de gracia, siendo cortados por la palabra acerca de nuestros pecados, creemos y nos refugiamos en Cristo Jesús una y otra vez, suceden grandes cosas en la vida de un creyente. Dios está ahí trabajando a favor de su pueblo y a favor de su Hijo. Mira lo que sigue diciendo el escritor, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. Qué interesante esta palabra. Confiadamente al trono de la gracia. Esta palabra confiadamente tiene que ver con seguridad, con valor, con certidumbre, no con desconfianzas. ¿Alguna vez tú has estado así con alguien? Cierta desconfianza, cierto recelo, ¿verdad? No te sientes en confianza o en valor o en certidumbre para llegar. ¿Cuántos hemos estado así con Dios? ¿Será que podré llegar a Él hoy? No, porque me pasó esto ayer.
Mentira de Satanás. ¿Será que podré llegar a Él hoy? No, porque mira las debilidades con las que todavía lucho. ¿Será que podré llegar a hoy? Claro que puedes llegar, porque mira cómo tú has obrado el bien. Otra mentira de Satanás. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para allí ser enjuiciados por Dios, para ver si somos dignos de ser hallados aceptos delante de su presencia. Oh, nos acercamos para alcanzar, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos hemos necesitado ayuda? ¡Socorro! ¡Ayuda! El cristiano vive en un camino, en una vida de grandes peligros. Peligros abundan a diestra y a siniestra. Pero nosotros somos de aquellos que no valientes en nosotros mismos, pero poderosos en batalla en el brazo ¿de quién? De Dios. Porque todo lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús es acercarnos a un trono que está allí siempre abierto de gracia y de misericordia. Todo aquel que llega allí dice, yo no merezco llegar, pero llego por el sacerdote que traspasó los cielos. El Señor te dice, entra, llega. A propósito, hermanos, esta es la práctica de nuestra fe. Esto no fue para un día solamente. No es que un día llegamos a su presencia allí necesitamos ayuda para aquel socorro. No, hermanos. La vida del creyente es una vida de fe y necesitamos delante de nuestra carne, de la incredulidad de nuestra carne y de los ídolos del antiguo hombre que todavía están allí queriendo alzar su cola en nuestras vidas, correr en tentación. ¿Qué tentación estamos hablando, hermanos? Ahora hay diferentes tentaciones. El pecado me tienta a hacer esto y aquello, sí. Pero la gran tentación del enemigo es que dejes de creer en Cristo Jesús. Que abandones por un momento tu confianza en Él. Que quites los ojos. ¿Quiere decir eso que nos volvemos incrédulos y no creyentes? No, no quiere decir eso. No perdemos nuestra fe, nuestra salvación por la gracia de Dios. Pero sí perdemos de vista ¿a quién? A Cristo Jesús. Pedro no dejó de ser Pedro, el Hijo de Dios, el creyente, el discípulo y el apóstol. Pero cuando quitó los ojos de Jesús, creyó más en el mar y en las olas y en aquella gran prueba que en el Cristo que le extendía la mano. ¿En quién estamos creyendo hoy? ¿En quién confiamos en medio de grandes tormentas? En medio de un gran mar que se levanta, en medio de nuestra pecaminosidad, nuestros deseos pecaminosos, nuestras tentaciones, aún nuestras caídas. ¿A quién creeremos? Se levanta en nosotros el grito de Abba, Padre. Escuchamos al Señor que nos está diciendo, ven, pon tus ojos en mí otra vez, me perteneces, eres mi padre, yo soy tu padre, eres mi hijo, todo bien para tu vida está en mí, mirando a mí por la fe, yo obro en tu vida y en tu corazón y te transformo a través de tu cambio de mente, voltear tu mente a mí en fe, yo te doy transformación. Es a través de la metanoia que venimos a metamorfosis. Metamorfosis es cambio en nuestra vida. Metanoia es el cambio de mente. Siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es que te mantengas en sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? En Cristo Jesús. Número 1. Que creas en aquel a quien Dios ha enviado. Para así venir a la justicia de la ley, que no se alcanza por tus obras. Y una vez siendo justo, que encuentres allí delante de Él toda fuerza, todo poder, y le pidas al Padre todo lo que ya es tuyo, porque es de Jesús, para la transformación de tu vida en Cristo Jesús. Terminamos, hermanos, con otro pasaje en Hebreos que nos habla de este mismo medio de gracia.
allí en Hebreos y nos conecta también con nuestra comunión. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? ¿Para amar? Sí, tenemos libertad para amar, claro que sí. Pero Él no está hablando primero aquí del amor. ¿Se fijan? ¿Tenemos libertad para amar? Claro que sí. ¿Tenemos libertad para caminar en santidad y obediencia? Claro que sí. Pero ¿de dónde viene esa libertad? Práctica y horizontal. De una libertad que tenemos vertical. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Dónde nos quiere Dios? En el lugar santísimo. ¿Cuándo fue la última vez que entraste al lugar santísimo? Allí no podía entrar nadie bajo el antiguo pacto. El sacerdote una vez al año. Y ahora Cristo traspasó ese velo, entró en ese santuario no hecho de manos y nos dice: hijo, llega. Pero ¿qué debo hacer para prepararme? Debo hacer algo, espérate. Tengo que cambiar esto, tengo que dejar aquello. Dice: hijo, llega, porque tú vas a llegar solamente por el derecho de mi sangre. Bienaventurado aquel varón a quien Dios no culpa de iniquidad. De iniquidad. Somos inicuos en nosotros mismos, claro. Vivimos quebrantando la ley todos los días, pero por la gracia de Dios y el favor de Dios, a través de la confesión de nuestros pecados, por la verdadera fe y arrepentimiento, dice que no cuenta la iniquidad en contra nuestra, no cuenta la infracción de la ley a nuestro favor o en contra nuestra, sino que nos recubre de su justicia y ahora nos dice: llega, preséntate. Nos podemos presentar hoy como hijos amados. Mira lo que sigue diciendo aquí en el 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuál es el corazón sincero y el espíritu que no tiene engaño delante de Dios? Señor, me acerco porque soy un pecador y necesito de ti. Ya basta de mentiras. Ya basta de engañarme a mí mismo. Ya basta de pasar mi justicia como instrumento de justificación. Ya mi boca no calla. Mi boca ahora confiesa mi iniquidad para el perdón de ella y para la aceptación delante de Dios. Mira de qué manera: en plena certidumbre de fe. ¿Cómo es que se acerca uno en plena certidumbre de fe? Purificados los corazones de mala conciencia. La mala conciencia, el temor a la muerte bajo la ley, impide que el pecador se acerque a Dios. ¿Por qué? La ley es buena, santa y justa, pero el pecador constantemente está tratando de aplacar su conciencia, justificándose a sí mismo. No, porque yo hice esto por esto, no, por aquello. No, yo no estoy mal. No, bueno, en realidad yo voy a hacer aquello. Toda esa justificación, todo ese esconder del viejo Adán, ahora en Cristo Jesús viene a la luz. Es expuesto delante de Dios al confesar nuestra pecaminosidad y nuestros pecados delante de Él y creer en el sustituto. La paz de Dios viene al corazón del Hijo que confía. Cristo quiere que sepas que puedes descansar en Él. Allí en ese hoyo donde has caído quizás. Allí en esa vergüenza que te tiene quizás maniatado. Allí en aquel hábito pecaminoso que pareces no vencer. El Señor quiere llegar ahí a ese hoyo y decirte: ¿por qué no te presentas delante de mí como un hijo amado y perdonado? Preséntate delante de mí
porque ya tú no estás bajo condenación. Eres mi hijo, lavados los cuerpos con agua pura, ya tú has sido limpiado por mi bautismo. Ya no hay culpabilidad en ti delante de mi presencia. Preséntate y simplemente confiesa tus pecados. Al confesar tus pecados estás diciendo: yo quiero tener comunión, oh Dios, contigo, no por mi obra, porque mi obra merece muerte, sino a través de la tuya en Cristo Jesús. Dice entonces: mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es lo que nos pasa? Que esta confianza nuestra fluctúa, varía. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora considerémonos unos a otros. Cuando tú estás en el hoyo, yo te digo: ve a Cristo. ¿Qué te está pasando? Y tú vienes y muestras y confiesas tus pecados. Confesaos vuestros pecados unos a otros. La oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere pecado, sus pecados, dice, habrán sido perdonados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esta sanidad que Santiago, estoy ahí en Santiago 4, ¿verdad? Conecta, Santiago 5, conecta con la salud. La comunión de una conciencia limpia en Cristo. ¿Cuál es la comunión de una conciencia limpia? ¿Tengo que esperar yo eliminar todos mis pecados para poder tener una conciencia limpia? No, tengo que confesarlos. Y al reconocerlos, Él me da su descanso. Y desde su descanso, yo puedo ahora, con el fruto y la pasión del Espíritu, ir en contra de mi pecado, oponérmele al camino de la carne. Él obra esta vida en nosotros. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. De esta manera, y vamos a ver después cómo Pablo termina allí, nos podemos estimular a decir: sirve a Dios, preséntate delante de Él una vez más. ¿Tú lo amas? Apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? No te creo. Eso es mentira, tú me estás. ¿Te acuerdas, Alejito? Mentira, tú me estás engañando. Algunos viejos saben de qué hablo. No, el Señor no le dijo: eso es mentira, tú me estás engañando. Le repitió una y otra vez acerca del amor que él sabía estaba en Pedro. Porque Pedro no creía ni en su propio amor. Amaba a Cristo con un amor entrañable, como aquel que sabía que su vida dependía de Él. Y el Señor viene y lo restaura y le dice: Pedro, si tú me amas, lo que tienes que hacer es olvidarte de ti, Pedro. Olvídate de ti y sirve a los demás, Pedro. Tu vida está asegurada en mí. Yo he muerto y he resucitado para salvarte. Hay una bendita olvido propio de aquel que sirve en amor. Y eso es lo que Pablo termina haciendo. Cuando al final de esta epístola dice: porque yo quiero predicar a Cristo con denuedo, como debo hacer. En la prisión, Pablo tenía una pasión de amor que lo inundaba. Y esa pasión de amor que lo inundaba venía del Pablo, que en ninguna cosa hacía caso. Y del Pablo que quería ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que era por la fe en Cristo Jesús, habiendo echado a un lado todas las demás cosas, para solamente ver el amor de Dios en Cristo Jesús como mi refugio, mi suficiente y seguro refugio, ancla, armadura y descanso. Oramos. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana, Señor, que no te conoce, Padre, yo te ruego que hoy el alma pueda correr a ti. Permite que algún alma hoy aquí que ha confiado en su propia justicia, hoy quiere abandonarla y correr al refugio que es más alto que Él, a la obra tuya de Cristo en la cruz a su favor. ¿Habrá algún alma hoy que, habiendo oído esta palabra de la cruz, y en esta mañana quiere decir:
Yo corro a Cristo hoy. Hoy el Señor quizás te ha hablado y tú quieres decir, yo corro hoy a mi Salvador. Creo que Él murió por mis pecados. Me arrepiento. Veo mis maldades como dignas de muerte. Y voy ahora a la cruz a encontrar allí mi perdón y mi salvación. Alma, si ese eres tú en esta mañana, levanta tu mano allí donde estás. Si tú no lo has hecho con anteriormente, y en esta mañana quieres manifestar esta fe que quizás ha estado allí ardiendo en tu corazón, quieres levantar tu mano allí donde estás. Quieres confesar al Señor esta fe en Cristo Jesús. Quizás hay alguno en esta mañana que, habiendo creído, habiendo confesado tu fe de diferentes maneras, quieres confesar esta fe en las aguas del bautismo. Quieres comer de este instrumento de gracia que es el bautismo, habiendo creído. ¿Qué debo hacer para bautizarme? Cree en el Señor Jesucristo. Habiendo creído en Él, quieres venir a las aguas del bautismo, confesando allí tu muerte y tu resurrección en la persona y la obra de Cristo. Si quieres bautizarte, levanta tu mano ahí donde estás, si no te has bautizado. ¿Alguien quiere levantar su mano si no se ha bautizado? Oramos. ¿Alguien levantó la mano? Amén, amén. Ella está allá en gloria a Dios. Y María, ya tú estás. Gracias por levantar tu mano. Gloria a Dios. Ella está ansiando bautizarse. ¿Habrá alguien más, hermanos, en esta mañana que quiere confesar su fe en las aguas del bautismo? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por permitirnos predicar una vez más a Cristo y a este crucificado bajo la ley, para la gracia de tu vida en nosotros. Pedimos, Señor, que a través de esta gracia y a través de esta comida podamos salir ahora amándote y amando. Te damos a ti la honra y la gloria, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.